Vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 en el día de hoy. Tome su Biblia, si la tiene ahí conmigo. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Yo voy a abrir la mía. Estoy leyendo la Reina Valera revisada 1960, capítulo 17, verso 1. Y voy a pedirles ahí que me sigan. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaban con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos antes de las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y Silas y Timón se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de quien viniese él lo más pronto que pudiesen. Verso 16. Mientras Pablo lo esperaban en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomando le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitando en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas estas cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedras, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisidio el Areopagita, una mujer llamada Damaria, y otros con ellos. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Someone can help me with the mic. ¿Qué piensan de este pasaje? ¿Qué piensan de esta escena? Acabamos de leer el capítulo 17 del libro de los Hechos. ¿Qué piensan? ¿Alguien que comparta su pensar antes de entrar y que comencemos a analizar esta porción de la palabra? Para poder estudiar esta semana. ¿Ha tenido la oportunidad para estudiar, para leer? Algunos. Ok. ¿Alguien quiere compartir? Is there anyone that wants to share? Ahí tenemos un hermano Ramírez, quiere compartir. I got a question. Ajá. So I was reading Thessalonians, the first Thessalonians, and so they talk a lot about the resurrection of the dead. Is it like a main, like, does it tie into this chapter because it mentions it too? Is there like some controversy going in between the two groups that believe and don't believe? Sí hay. La resurrección de los muertos es una doctrina sumamente importante, especialmente para los que conocen las Escrituras, porque la resurrección de los muertos anunciaba la restauración de las 10 tribus del reinado del norte, y con ellos el reino de Dios y los gentiles que iban a venir. En otras palabras, era el comienzo o era una señal de la restauración completa del mundo, de que todo mundo iba a regresar a Dios. Por eso la resurrección de Lázaro es tan significante en el Evangelio de Juan. Por eso Pablo está presentando a Jesús como el único y suficiente Dios, dando evidencia de que Él es el verdadero creador, porque Él mismo venció la muerte. Y entre los oyentes que hay aquí, hay oyentes que conocen la palabra de Dios, porque el capítulo comienza en la sinagoga y se va a la sinagoga para aprender la palabra de Dios, así como la estamos aprendiendo aquí hoy, para estudiar. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de este capítulo? Anybody? Yes. Well, I think this looks like the beginning where the gospel really spreads, because at the time of this time, the Romans considered Christians to be a mystic Eastern religion, which it was, and now we just consider it like a Western religion. But at this time, when it barely started, it was a foreign thing, and it's interesting that he came to Athens, where
that's where the word would really spread. So I think this is where God really meant to send Paul, and that's why he didn't go to Asia. He came straight to Athens, because that's where a lot of ideas were shared at the time, as it Oh. says in the verse. Ok, so es bueno lo que compartió el hermano. Y vamos a comenzar entonces. Primeramente hay que preguntarnos lo que sabemos. Uno no puede entrar a estudiar la palabra de Dios y decir que no sabe nada. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántos tienen 5 años o más? Alce la mano. ¿Cuántos tienen 10 años o más? Alce la mano. ¿Cuántos tienen 20 años más o alce la mano? Imagínese todo lo que ha aprendido. Parte de lo que ha aprendido es bueno, parte de lo que ha aprendido no es bueno. Parte de lo que ha aprendido es bíblico, parte de lo que ha aprendido no es bíblico. Y el propósito en estudiar las Escrituras es de darnos cuenta qué es lo que es bíblico y qué es lo que no es bíblico, para que podamos acercarnos a Dios y asimismo hacer discípulos. ¿Qué es lo que sabemos en este capítulo? En el capítulo 13 miramos que los apóstoles entraron en una sinagoga en Chipre y se encontraron con un mago llamado Bar Jesús. Los apóstoles reprenden a este mago. Él quiere comprar el nombre, quiere comprar la habilidad de dar el Espíritu Santo. Lo reprenden y tratan con él, y a consecuencia de los sucesos mucha gente cree y llegan a los pies de Jesús y comienzan a practicar la palabra de Dios. Miramos que van a la sinagoga en Antioquía, en Pisidia, y presentan el Evangelio, presentan a Jesucristo. Un grupo cree, otro grupo no cree. En el capítulo 14 miramos que entran a una sinagoga en Iconio y Pablo es apedreado en Listra. Y estando en ese lugar es apedreado porque sana a un cojo que había estado cojo desde nacimiento. Y le dice: en el nombre de Jesucristo, ponte de pie y anda. Y la gente mira y algunos creen en Jesús y otros rechazan a Jesús. Y Pablo termina siendo apedreado por predicar a Jesús. En el capítulo 15 miramos el concilio de Jerusalén, que reconoce que la restauración de las 10 tribus o de los gentiles ha llegado con el comienzo del reino, y decretan 4 mandamientos que el profeta Oseas había predicado en contra de las 10 tribus del norte, y comienza a instruir de que todo gentil que sea lleno del Espíritu Santo, que comience practicando estos 4 mandamientos y que comience el proceso de discipulado. En otras palabras, comience a practicar santidad, yendo a las sinagogas y aprendiendo qué es santidad, para que deje de vivir como el mundo, para que no sea como el mundo, y entonces, bajo esas condiciones, son el pueblo de Dios. En el capítulo 16 miramos que Pablo se introduce a Timoteo. Hay una visión de un varón en Macedonia. Los discípulos, los apóstoles van a Macedonia, comparten el evangelio, son encarcelados porque hay una muchacha con un espíritu de adivinación que está molestando a Pablo. Pablo la mira, reprende al espíritu de adivinación. El dueño de esta muchacha, de esta esclava, se enoja porque ya no puede hacer ganancias del espíritu de adivinación que hay en la muchacha, y es encarcelado por liberar a una muchacha. Lo reportaron por sacarle el demonio, para que mejor me entienda. Todo esto ha sucedido y entramos al capítulo 17. En el capítulo 17 podemos mirar la trayectoria por donde Pablo y los discípulos que andaban con él se encontraban. En los capítulos anteriores los miramos en Antioquía, los miramos en Iconio, en Listra, en la parte de Galacia, en el capítulo 5, los miramos en Troas, y hoy en este capítulo lo miramos llegando a Tesalónica, que está aquí arriba del mapa. Va a ir a Tesalónica, va a entrar a una sinagoga, va a predicar. ¿Qué va a predicar? Va a presentar a Jesucristo. Con Jesucristo la resurrección, con la resurrección el restablecimiento del reino de Dios, con el restablecimiento del reino de Dios todos los gentiles
pueden, es tiempo de que regresen a Dios, porque vamos a leer más adelante, somos todos de un mismo linaje. El Señor no hizo judíos y gentiles, el Señor hizo un solo linaje, es lo que va a presentar en este capítulo. Adán no era judío, Noé no era judío, Abraham no era judío, Isaac no era judío, Jacob no era judío, ¿me entiende? Es tiempo de regresar a Dios. Y luego va a ir a Barea. Y luego, ¿dónde termina? ¿Alguien? ¿Cuál es la tercera ciudad que visita en el capítulo 17? ¿A dónde? Atenas, yes. Va a ir a Atenas. ¿Qué región es esto en el día de hoy? Grecia. ¿Qué más? Aquí es donde miran a Galacia, miran a Lacia. ¿Qué área es esta? Turquía. Turquía. Es la área de Turquía. Creo que hubo un terremoto Sí. en Turquía. Creo que hoy o ayer, no estoy muy seguro. Y mire dónde está sucediendo los sucesos. Mire dónde se encuentra Pablo presentando el evangelio de Jesucristo. Mire dónde las ciudades que él anda visitando, qué parte del mundo está presentando al Señor. Es importante tener una imagen cuando leemos el capítulo 17, donde Pablo se encuentra visitando, qué ciudades se encuentra visitando, porque la cultura va a dictar mucho lo que él responde y lo que él hace. Tesalónica, ¿qué se encuentra Pablo haciendo? Se encuentra haciendo discípulos. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos en sus últimas instrucciones? Ir por todo el mundo. ¿Y qué más? Hacer discípulos, bautizándolos en su nombre y enseñándoles los mandamientos a todas las naciones. Eso es lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso es lo que está haciendo Saulo de Tarsos o Pablo. Pablo no evangelizaba o hablaba simplemente por hablar. Él era un fariseo, él era un judío, él era un rabino, él era un hombre, como dicen en México, con canicas. Y él usaba estrategia, diga estrategia. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, él comenzaba primero con qué tipo de gente. Con los judíos. En sus epístolas, como la epístola a la iglesia de los romanos, él dice que la salvación no se avergüenza, dice él mismo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación primeramente ¿a quién? Al judío y luego al gentil. La traducción aramea dice luego los arameos. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: tú adoras acá, pero la adoración es ahí abajo en Jerusalén, porque la salvación viene ¿de dónde viene? ¿De los mexicanos? ¿De los latinos? ¿De los griegos? ¿De los americanos? No, viene de los judíos. Jesucristo, hermanos queridos, lo siento, no era mexicano. I'm sorry. No era estadounidense. Él era un judío rabino. Hace tiempo atrás, creo que unos años atrás, nos visitó un caballero y escuchó, creo que algunos de nosotros mencionar palabras en hebreo. Usted sabe, Shalom, Yeshua, paz, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Son algunas palabras en hebreo. Y nos preguntó, dijo, ¿por qué están hablando de los judíos tanto? Dijo este visitante. Y me acerqué yo, usted sabe, delicadamente, y saqué mi Biblia. Y le dije, mira este libro. Le dije, la razón que hablamos tantito de los judíos es porque este es un libro judío. Y me miró. Y miró el libro. Dijo, ¿qué quiere usted decir? Le dije, los autores eran judíos. Y me miró y miró el libro y dijo, adelante.
y siguió viniendo varios servicios, porque Jesucristo era judío. Pablo usa esta estrategia, primero a los judíos y luego a los gentiles. Y cuando va a Tesalónica, va donde están los judíos más estudiados de la región, del pueblo, y esto es en la sinagoga. Allí es donde está la congregación estudiando la palabra de Dios. Allí es donde están estudiando cómo practicar los mandamientos de Dios, no para salvación, sino como dedicación a Dios. Cómo están buscando ser diferente al mundo, buscando ser santos a Jehová o santos a Yotevavje. Y dice la Biblia en el capítulo que Pablo les declarando y exponiendo, es las palabras, son los adjetivos que usa mi traducción. En el hebreo se le conoce como, o les presenta un midrash mesiánico. La palabra midrash quiere decir un sermón, una homilia. ¿Por qué mesiánico? Porque Jesús era el Cristo, Él era el ungido, Él era el Rey, Él era el Mesías, Él era el mero mero. Y les comienza a enseñar que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Había una gran controversia o un malentendido. Algunos eruditos dicen de que el libro de Isaías nos presenta al Mesías, al siervo de Dios en algunas traducciones, de que él iba a venir y el Espíritu del Señor iba a estar sobre él para declarar el año nuevo y agradable del Señor. Y iba a hacer cosas fantásticas y iba a hacer milagros y iba a restaurar el reino, pero no menciona explícitamente de que iba a padecer. Y esto era algo difícil que algunos simplemente no podían entender, porque si Jesús es el Cristo, si Jesús es el Rey de Israel, ¿por qué es que él sufrió? ¿Por qué es que murió en Golgotá? ¿Por qué es que padeció? Y esto es lo que Pablo estaba explicando. ¿Por qué era esto necesario? Es algo interesante que en la sinagoga no tan solo había judíos, sino que también había había gentiles también en la sinagoga que creyeron en Jesús cuando escucharon a Pablo exponer y declarar quién era el Cristo. Eran personas piadosas de gran número, dice las Escrituras, mujeres nobles, no pocas. En otras palabras, había gente con fuerza financiera. Había gente, ¿cómo le diré? Había ricos, gente noble, con bolsillos fuertes, aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Y dice las Escrituras de que muchos de ellos creyeron. Hombres y mujeres creyeron en el mensaje que este fariseo Pablo o Saulo les estaba exponiendo. La palabra que usan la traducción es la palabra trastornar. Si usted está leyendo su Biblia, dice las Escrituras de que acusaron a Pablo de que este era uno de estos hombres que estaba trastornando el mundo, estaba trastornando la región en la que él se encuentra. Y la palabra quiere decir está agitando, está desacomodando, está volteando boca abajo. Se pronuncia en el manuscrito griego anastatú, Strong's 387, para los que les gusta investigar las palabras. Y esto es lo que describe lo que Pablo está haciendo. Pablo está llegando a Tesalónica y él está agitando, desacomodando a todo mundo. El Mesías, Jesús, el Cristo, ha llegado. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de realinearnos con la palabra de Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de ser bautizados en su nombre, Jesús. Es tiempo de comenzar a practicar sus mandamientos. Es tiempo de que nos alegremos porque nuestra redención ha llegado. Y hubo gente que no le gustó. Hay gente que no le va a gustar, no quiere cambiar.
Hay gente que no quiere cambiar, no quieren dejar su caguama, no quieren dejar su club, ir al sábado o el domingo, los sábados y los domingos, no quieren dejar de ir al resbalón, no quieren dejar de practicar idolatría o cosas mundanas allá afuera. Y cuando la palabra de Dios llega a tu vida, es para que cambies, es para que tomes una decisión. O eres luz o eres tinieblas, o estás en el reino o estás fuera del reino, o aceptas a Jesús o te va a rechazar. Todo esto sucede en Tesalónica. Dice la Biblia que luego fueron a Berea porque muchos eran duros de corazón. ¿Usted ha encontrado a gente dura de corazón? Les presenta a uno a Jesús, les presenta Hechos 2:38, les presenta el Evangelio de Juan, donde el Señor dice: si has visto a mí, has visto al Padre. El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, porque el nombre del Espíritu Santo es Jesús, y el nombre del Padre es Jesús, y el nombre del Hijo es Jesús. Y les presenta a uno la evidencia allí. No sé, lo voy a pensar. Es que tengo un primo que es un pastor que vive en Santo Domingo, que tiene 10 años y no puede estar mal. Me dijo, ves, una persona hace como 14 años atrás, y esa persona hoy en día no va a ninguna iglesia. Porque cuando el Señor llega a tu vida, cuando el Señor abre tu mente, te llama, a todos nos llama a cambiar y alinearnos a la palabra de Dios. Dice la Biblia en el capítulo que leímos que muchos en Tesalónica no creyeron, no quisieron aceptar, no querían cambiar. Y hay gente a la cual nosotros vamos a presentarle a Jesús y van a decir: no, thank you. Mejor voy a buscarme una iglesia donde me dejan tomar mi 6 o mi 24. Mejor me voy a buscar una iglesia donde uno puede fumar marihuana y entrar todavía al reino de Dios. Voy a ir a una iglesia donde me dicen que todo es gracia y Dios todo es misericordia y Dios todo perdona. Y Dios no me da ninguna responsabilidad para yo tener que cambiar, porque no quiero cambiar y no voy a cambiar. ¿Verdad? Es lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Pero luego llega Pablo a Berea y comienza ¿qué está haciendo Pablo en el micrófono? ¿Qué está haciendo ahora Pablo en Berea? Dígalo, hermana, ¿por qué? Está haciendo discípulos. Está haciendo discípulos. Santo. Dile a tu vecino: está haciendo discípulos. Hizo discípulos en Tesalónica a la fuerza, y ahora en Berea más discípulos. Pero estos de Berea eran diferentes a los de Tesalónica. Y usted y yo hemos leído primera y segunda epístola de Tesalónica, donde Pablo les dice que estén listos, porque el Señor va a venir como en un abrir y cerrar de ojos. Dice que se va a escuchar la trompeta. Si has leído la epístola, la trompeta como de arcángel, y los que están listos se van a ir con él, y los que no están listos se van a quedar. En otras palabras, Pablo estaba frustrado con la gente de Tesalónica porque eran de corazón duro. Duro, dígale a su vecino, eran duros como una piedra. No querían cambiar, querían gracia y misericordia sin responsabilidad y santidad. Pero los de Berea eran diferentes a los de Tesalónica. Yo creo que nosotros somos como los de Berea. Y llega Pablo y entra a la sinagoga. Estrategia, diga estrategia. Pablo usa estrategia. Primero la sinagoga, los judíos, y luego los gentiles. Y dice la Biblia que los de Berea lo escucharon. Pero dice algo muy importante el capítulo, que los de Berea hicieron que los de Tesalónica no. ¿Qué hicieron? En el micrófono, alguien. En el micrófono. Pasa el micrófono. ¿Qué hicieron los de Berea que no hicieron los de Tesalónica? ¿Qué hicieron? They went back to read, to check if what Paul was saying was true. Gracias. Alguien que lo diga en español. En el micrófono, por favor. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo los de Berea? Estaban escudriñando las escrituras todos los días. Yes.
Los de Barea eran como nosotros. Si no nos llamáramos tabernáculo de vida, nos llamaríamos iglesia de Barea. Porque estamos escudriñando cada día las escrituras. Esto es lo que hace Tabernáculo de Vida, Nuevo Comienzo, diferente a los demás lugares. Estamos llenos, y se lo digo porque yo le he servido al Señor arriba de 30 años. Y lo digo con temor, y lo digo con humildad, y lo digo con verdad. Estamos rodeados de mucha gente que profesa a Jesús y que no escudriña las escrituras. Conozco a muchos cristianos que van los domingos a una congregación pero no escudriñan. Conozco a muchos predicadores que agarran un micrófono pero no escudriñan. Conozco a mucha gente que habla en lenguas pero no escudriña. Conozco a mucha gente que usa corbata pero no escudriña. Conozco a mucha gente que ha tenido años y años de cargar una Biblia de 10 años y 10 aplicaciones en su iPhone y no escudriñan las escrituras. Yo, no, ese es mi testimonio, no sé usted. Pero los de Barea escudriñaban cada día las escrituras. La palabra escudriñar es Strong's 350. La palabra en griego se pronuncia, creo, anacreno. Dígale a su vecino, anacreno. Que significa examinar. Dígale a su vecino, examina las escrituras. Significa investigar. Significa hacer preguntas. Y esto es lo que los de Barea estaban haciendo. Estaban haciendo preguntas, estaban examinando, estaban investigando si lo que Pablo estaba presentando, que Jesús era el Mesías de Israel, del mundo, y había resucitado al tercer día, como los habían dicho los profetas, y era el profeta que Moisés había mencionado en Deuteronomio, si esto era verdad. Y dice la Biblia que muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no pocas, hombres, creyeron. Porque cuando uno escudriña las escrituras, uno cambia. El secreto para cambiar en mi caminar con el Señor, lo que yo he descubierto, es escudriñar las escrituras. No leerlas, escudriñarlas. Hay una diferencia. La oración te prepara, el ayuno te ayuda, pero el escudriñar es como agarrar cloro a un piso sucio y comienza a salir la mancha, comienza a cambiar el color, comienza el olor a aumentar en el cuarto. El escudriñar las escrituras cambia a la gente. El escudriñar las escrituras cambia a la gente. Pero vivimos en una sociedad donde la gente no sabe leer. La gente no sabe escribir, no saben escribir ni en letra de molde. Tengo estudiantes en mi preparatoria que no saben escribir su firma. No saben llenar un cheque, y no lo digo con burla. No saben arreglar una computadora, prender una computadora. No estoy diciendo que tienen que ser programadores, pero si usted va a la casa de alguien va a encontrar libros. Visité a un hermano hace varios años atrás y encontré un montón de libros. Me emocioné, pero los libros los tenía debajo de la mesa del comedor porque estaban deteniendo el escritorio, estaban deteniendo la mesa. ¿Escudriñas tú las escrituras como los de Barea? Por eso es que Pablo iba con los judíos, porque los judíos son pobres, pero si usted habla con un judío, ellos le van a decir, nosotros gastamos todo nuestro dinero en libros, en educación. Ahí es donde está nuestro dinero, en educación. Nosotros los mexicanos como cultura gastamos todo nuestro dinero en tacos. ¿Tacos dijo el hermano? En comida. Escuché tacos, I'm sorry. The distance. You know, si usted va por la Airline o la Little York, taquerías están en cada lado, right? Y ahí estamos fieles al evangelio según los tacos. Pero los de Barea estaban escudriñando las escrituras. ¿Tú quieres cambiar? Escudriña las escrituras.
Tú quieres que tu hermano, tu primo, tu vecino cambie. Comienza a compartir la palabra de Dios. Comienza a mostrarle lo que dicen las escrituras y van a cambiar. Muchos creyeron en Berea. Y luego dice las escrituras que Pablo fue llevado a Atenas. ¿Para qué fue llevado a Atenas? ¿Alguien en el micrófono? ¿Alguien? Fue a Atenas para predicar a los gentiles ¿Y qué más? y para ir al Areópago ¿Y para qué más? y para ser discípulos. Para ser discípulos. Todo eso para ser discípulos. Fíjese nomás, una vez más, Pablo buscando hacer un discípulo. Nosotros en el siglo XXI buscamos hacer amigos, right? Vamos a ser amigos, pero los apóstoles, Jesucristo, buscaba ser discípulos. Es una diferencia, es un shock. It's a paradigm shift, es un cambio de paradigma. Y dice la Biblia que estando allí miró que la ciudad era pagana, adoraban a sus dioses griegos, tenían el dios Zeus, tenían su dios de Afrodita, a Atenas, la diosa de la sabiduría, tenían a Hades, el dios del mundo, del inframundo, tenían a Poseidón, el dios del mar, tenían a Hermes, el mensajero de los dioses, tenían tantos dioses en una sociedad politeísta completamente. Tenían un altar para cada dios. Si querían comer carne, le ofrecían a este dios. Si querían que alguien se muriera, le ofrecían a este otro dios. Si querían vida larga, a este dios. Si querían salir embarazadas, a este dios. Y Pablo se observa que todo el mundo en Atenas es bien religioso. Sacrificios y altares y dioses, eran gente religiosa. ¿Conoce usted gente religiosa? Sí. Conozco que tienen. Yo crecí en un hogar donde había muchas velas. No teníamos altares, teníamos velas. Oh, una vela blanca, una vela verde para el dinero. La blanca era para, creo que era para la salud, no me acuerdo. Una vela roja para el amor. Una vela, ¿me entiende? Había mucho. Mi padre sacaba una cartera, eran como 20. Era una cartera de las gruesas. Y salían las fotos. San Miguel, el niño de Antorcha, Lupe, el niño Jesús, el arcángel Miguel, el compadre del arcángel Miguel. Y usted sabe tantos. Y mi padre era serio. Y tenía, usted sabe, su religiosidad. Me acuerdo que cuando manejábamos en el carro y andábamos en Matamoros, en Tamaulipas, siempre que pasábamos enfrente de una cruz, mi padre se detenía. Creo que se llama persinar. Creo que se persinaba, algo así. Y luego me hacía darle un beso en el dedo, no sé por qué, nunca me lo explicó, pero... Y así, eso es lo que estaba mirando Pablo en Atenas. Gente religiosa, gente con sus dioses, gente con sus costumbres, con su religiosidad. Y dice que Pablo comienza a presentarles un Dios diferente. Un Dios que es el creador de todos. Un Dios que hizo el mundo. Un Dios que hizo a los dioses. Un Dios que hizo la creación. Un Dios que alimenta. Un Dios que va a llamar a los muertos a juicio un día. Un Dios que da hijos. Un Dios que da sustento. Y comienza a poner él su mensaje de que todos, judíos y gentiles, atenienses y no atenienses, todos somos de un mismo linaje. Porque si todos somos de un mismo linaje, todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, todos tenemos que regresar a los pies de nuestro Creador. Y lo hace Pablo elegantemente y presenta 7 puntos en la ciudad de Atenense y cita las escrituras.
Cita el libro de Isaías y Deuteronomio, Salmos, Job, Daniel, Deuteronomio. Cita poemas griegos como Epidernes, Arautas, y comprueba a esta gente de que este Dios que Él les está presentando es el verdadero Dios. Y la gente acepta. ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? Ustedes que han estudiado, que si los atenienses aceptan de Jesús, dice el hermano, denle el micrófono al hermano allá en la esquina. ¿La gran mayoría acepta o no? Dígalo, hermano Kevin, dígalo, grítelo. No. No, la gran mayoría no aceptan a Jesús. Querían su vaca, querían su águila, querían su muerte, querían su religiosidad. ¿Y Pablo se desanimó? No. ¿Y Pablo se detuvo? No. Y algunos creyeron y algunos siguieron a Pablo. Los discípulos se estaban haciendo. Es importante esto, porque muchas veces cuando miramos que la gente no acepta a Jesús, o no llegan a la esquina los domingos para que oremos por ellos, o invitamos a alguien y no llega a la iglesia, o le mandamos un texto y nos bloquea, o le damos una llamada y nos dice, sí, sí voy a ir, hermano, ahí lo miro y no lo vemos. A veces cuando uno mira eso como que se quiere desanimar. ¿Cuántos han querido desanimar? Pero Pablo nunca se desanimó. Pedro nunca se desanimó. Esteban nunca se desanimó. Filipenses nunca se desanimó. Y eso es lo que está diciendo Lucas en el libro de los Hechos, que en cada ciudad, en cada lugar del imperio romano, estaba el evangelio de Jesucristo siendo anunciado. Y los que iban a aceptar a Jesús, y los que iban a recibirlo, como Cornelio, como el etíope, como la familia de Cornelio, o el centurión de Roma, aquella gente que estaba buscando a Jesús, ellos aceptaban el mensaje, ellos aceptaban la enseñanza, ellos aceptaban la presencia de la presentación que se les estaba dando. Ellos seguían a Pablo y se aumentaban los discípulos y comenzaban a reunirse y comenzaban a buscar y escudriñar las escrituras. Pablo nunca se detuvo. Estamos en el capítulo 17. Ya lo golpearon, ya lo encarcelaron, ya lo maldijeron, ya lo escupieron, ya lo dieron por muerto. Pedro estaba encarcelado y cuando salió, los hermanos que estaban orando lo miraron y no creían que estaba libre. Se le apareció un ángel y le abrió la cárcel, le dijo, ponte las sandalias y ve y predica. Resucitaron a muertos, reprendieron a demonios, levantaron a cojos. Nada los detenía. Y es importante esto, porque esto es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Esto es lo que queremos hacer. Esta es la iglesia que aspiramos a ser en el siglo XXI. No quiero ser una iglesia donde de esto o de allá. Yo quiero ser una iglesia como esta. No estoy interesado en muchas luces, no estoy interesado en tener 20,000 personas, no estoy interesado en nada de esas cosas. Estoy interesado en que escudriñemos las escrituras y que presentemos a Jesús y que se hagan discípulos y que cada día se agreguen los que han de ser salvos. ¿Qué piensan ustedes de esto? What do you think about this? Hablaba con un líder que dirige su grupo de discipulado los viernes. Le dije, es importante hacer las 4 preguntas, porque las 4 preguntas son las que te llevan al discipulado los viernes. Si cambias el ingrediente, si no haces estas 4 preguntas, no estás haciendo discípulo, estás haciendo otra cosa. Y una de esas preguntas es, ¿le has testificado a alguien de Jesús esta semana?
Pregúntele a su vecino. Have you shared with Jesus to someone this week? ¿Alguien? Ve a Whataburger y cuando llegue la muchacha o el muchacho para entregarte la número 2, testifícales de Jesús. ¿Sí? El hermano Kilgore lo hacía. Cuentan la historia de que el hermano James Kilgore iba a Starbucks, se compraba su café, agarraba su pan y luego cuando les iba a pagar le hacía una invitación para ir a la iglesia. Le decían no la primera vez, pero la siguiente semana iba otra vez por otro café, y iba otra vez por otro pan y volvía a invitar a la misma empleada y le decía no, y así seguía sucesivamente hasta que el no era un sí. Y muchos de ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Muchos de ellos fueron llenos de Espíritu Santo. Muchos de ellos están en el ministerio hoy en día porque alguien decidió testificarle al mundo como Pablo y los discípulos y los apóstoles. Leí un libro hace tiempo atrás donde el autor estaba exponiendo, y termino con esto, estaba exponiendo de que el pecado más dominante, predominante hoy en día es el pecado de no testificarle a la gente. Es el pecado de la gran comisión. Y decía el autor de que muchas congregaciones están en desobediencia a la palabra de Dios porque no le testifican a la gente de la grandeza de nuestro Creador. Si usted entiende que tan grande es Jesús, usted tiene que decirle a alguien. Cuando uno compra una casa, uno quiere, ¿verdad? Cuando una muchacha tiene un novio, oh my God. O cuando un muchacho tiene un novio, una novia, perdón. O cuando uno compra un carro, ¿verdad? Se parquea hasta enfrente cuando. Cuando uno agarra un diploma, lo pone grande ahí en la pared. Doctor. Porque es algo grande. Es algo grande, es algo que logré, es una meta enorme. Así es Jesús en nuestras vidas. Y si no es así, así debe de ser Jesús en nuestras vidas. Si no fuera por Él, usted y yo no estuviéramos vivos, estuviéramos muertos. 6 pies bajo tierra. Póngase de pie en este día. Con eso termina el capítulo 17. Termina con Pablo hablándole a la gente, testificándole a los de Tesalónica, a los de Berea, a los atenienses. Esa es nuestra misión. Esa es la razón por la cual existimos.